A lo largo de estos 4 semestres, desde el primer semestre del año 2020, seguramente era muy común encontrar en nuestros hogares a el niño, la niña o incluso el universitario asistiendo a una clase a través de una plataforma, hablando sobre distintos temas, la familia interactuando. Es decir, la manera como la educación tuvo que repensarse para poder responder a unos desafíos en un momento determinado de la historia. Es como si dijéramos que la educación volvió a aquel lugar del que nunca debió haber salido, a nuestros hogares. La escuela no desaparecerá, el campus no desaparecerá, pero las nuevas formas de entendernos como ciudadanos que nos educamos o como docentes que educamos marcará la diferencia. Es por eso que en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad, queremos proponerles una reflexión acerca de hacia dónde va la educación, hacia dónde va caminando y sobre todo los retos que se le plantean en tiempos en los que la pandemia de la COVID-19 nos puso a pensar no solo distinto, sino a educarnos también de manera distinta. Que sea a través de la siguiente nota periodística en la que conoceremos un poco el contexto de ese desarrollo que se ha venido dando en términos educativos y lo que nos espera para que cuando retornemos de nuevo a la presencialidad podamos seguir siendo hombres y mujeres ciudadanos con pensamiento crítico. La nota que les ofrecemos a continuación. Con la aparición del COVID-19, se generaron grandes reestructuraciones y reacciones en el mundo en corto tiempo. La adaptabilidad tuvo que ser una de las principales características de los diferentes sectores para continuar su desarrollo. La educación, con un cambio de 180 grados, fue una de las más afectadas. La emergencia sanitaria obligó al cierre presencial de las instituciones de educación para priorizar el distanciamiento social y los cuidados frente a la pandemia que seguía creciendo cada día. Con un tránsito hacia la virtualidad o la educación a distancia, se calcula, según Human Rights Watch, que el 90% de los estudiantes en el mundo tuvieron una interrupción total de sus estudios, al menos por un tiempo. La deserción escolar y la interrupción total de la educación en algunos niños, niñas y adolescentes es una de las situaciones más críticas. Las dificultades tecnológicas y de acceso generaron que las familias de escasos recursos fueran las más afectadas, generando una brecha educativa muy grande entre aquellos que tenían o no tenían acceso a Internet. En el caso específico de Colombia, se buscaron apoyos gubernamentales para propiciar que todos pudieran acceder a la educación virtual. Sin embargo, en algunos casos tuvo que recurrirse al aprendizaje a través de fichas y talleres enviados a las casas de los estudiantes sin acompañamiento de un docente. Ante esta situación, se buscó priorizar el regreso en alternancia a la presencialidad de los colegios. En el país se realizaron planes piloto exitosos en el 73% del país desde el 2020, con un enfoque claro hacia la investigación y experimentación en laboratorios. Según el Ministerio de Educación Nacional, todo el sistema educativo está en esta modalidad y con avance constante hacia una etapa de nueva normalidad. Ahora, las aulas de clase permanecen con las puertas abiertas y con aforos más reducidos. Empiezan a verse cada vez más con la esperanza de que día a día el retorno seguro sea una realidad para el 100% de los estudiantes. Que muchas cosas han cambiado para bien, de eso no quepa la menor duda. Que cada vez más necesitamos irnos adaptando en términos educativos a las nuevas situaciones que a lo largo de estos 2 años se han venido presentando es evidente. Y es por eso que para hablar sobre esta problemática de
la educación ante estos nuevos cambios, nuevas miradas y perspectivas. Nos acompaña el decano de la Escuela de Educación y Pedagogía de la UPB, Guillermo de Jesús Echeverry, y nos acompaña igualmente Diana Jaramillo, quien es la directora de la licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad Católica Luis Amigo. Bienvenidos. Guillermo, decano, empecemos un poco. Probablemente todo lo que ha permitido hasta el momento volver a esa alternancia, pero cada vez más con presencialidad, donde ya hoy casi que para final de año la mayoría de las instituciones, sí, que tienen que ver, no tanto las de educación superior, pero sí los colegios, escuelas y demás ya han vuelto, han retornado. Eso de alguna manera, desde su mirada como decano, ¿qué va a empezar a decirle a la educación hacia dónde debería ir? Pues yo creo, César, que aquí nos encontramos ante un evento inédito, por lo menos para los que somos de esta generación. Y el evento inédito es que estuvimos encerrados 18 meses, 19 tal vez, y eso nos creó un acostumbramiento, pues en términos de Pierre Bourdieu, un hábitus de estar en las casas. Dijimos al principio, no vamos a ser capaces de soportar esta estadía en la casa, estar aquí, las labores cotidianas del hogar y el estudio y en muchos casos el trabajo. Pues bien, finalmente nos habituamos y ahora vivimos una nueva emergencia, tener que regresar a los lugares de trabajo y de estudio. Entonces creo que nos hemos movido en año y medio entre cambiar la dinámica de movilizarnos a quedarnos quietos y después movilizarnos de nuevo. Yo creo que aquí vamos a tener, y para la investigación sería un tema muy importante, ¿qué nos pasa cuando quedamos confinados? ¿Qué nos pasa después del confinamiento cuando nos tenemos que volver a movilizar? Ese movimiento de estar permanentemente en el día a día, del hogar al trabajo, al estudio, luego quedar confinados y otra vez regresar, creo que es una dinámica interesantísima, sin duda alguna, para analizar en términos investigativos. Ahora, en el marco educativo, en el marco escolar específicamente, creo que hemos aprendido algo que podemos en este programa con Diana reiterar, y es efectivamente esa combinación entre la presencia, la telepresencia y la virtualidad. Es decir, ahí aparece un abanico didáctico, pedagógico y formativo que creo que todavía no hemos comprendido plenamente, César. Para mí ese es el primer asunto. Incluso cuando escuchamos al decano Diana, uno piensa que hay muchos estudiantes que quizás este es el momento en el que incluso en educación superior no conocen su universidad, ¿de acuerdo? Porque han sido 4 semestres en alternancia, en virtualidad, bajo todas esas modalidades, entonces no conocen sus compañeros de trabajo, no conocemos incluso cuando se da clase a través de las diferentes plataformas, muchas veces no sabemos quién está ahí, es el rostro. ¿Siente usted que de alguna manera estas nuevas modalidades han llegado para quedarse o es el eureka de decir por fin volvemos a la presencialidad para que la educación recobre como su categoría? ¿Se perdió categoría con esto o hay algo que realmente empezó a mejorarse o a verse de otra forma, Diana? César, qué preguntas tan difíciles. Pero bueno, yo creo que Guillermo venía diciendo que nos acostumbramos a estar en esa movilidad Sí. entre las diferentes actividades que hacíamos, a estar en un solo lugar, confinados. Y ahí se empieza a replantear el papel de la escuela. Es que la escuela se había considerado, y la escuela en todos los niveles, se ha considerado como un espacio, un aula, un edificio casi que cerrado. Y desde hace años en educación venimos reclamando que la escuela tiene que estar abierta. Entonces, esta situación inédita nos llevó a abrir la escuela, a sacar la escuela de esas 4 paredes y a replantearnos una nueva escuela. Una nueva escuela que empieza a retomar, sí, la presencialidad. Como decía Guillermo, hay gente que no quiere volver, hay maestros que dicen, pero ¿por qué tengo que ir? Pero ¿por qué si esta actividad la podríamos hacer desde Zoom o desde Teams o desde acá? Pero necesitamos volver, pero con una escuela que siga abierta, una escuela que siga generando desde estos aprendizajes que tuvimos en términos de didáctica, en términos de pensamiento,
tiene que empezarse a combinar. Yo creo que es importante retomar, no porque creo que se haya perdido la categoría o la calidad de la educación. Yo creo que seguimos con unos aprendizajes que tenemos que retomar otros procesos sociales del aprendizaje, sociales de la educación y de la formación. Entonces creo que sí debemos retornar, pero manteniendo esa escuela abierta. Es indiscutible que muchos asuntos no tendrán o no podrán ser como antes. Quizás es el momento en el que la educación replantee posturas de los profesores, que lo hablaremos enseguida con el decano, la manera como muchas veces se accede a la información, que igualmente tocaremos. ¿Y eso a qué apunta? Apunta a que nos encontramos ante unos retos fundamentales, y si no estamos ahí, y si no somos de los primeros para aprovecharlos, seguramente cada vez será nuestra educación un poco rezagada. Pero escuchemos de la mano de Luis Guillermo Patiño, exsecretario de Educación y director de la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra universidad, una reflexión al respecto. ¿Cómo entender esos retos en una dinámica educativa a la que nos enfrentamos, inédita, por cierto? La pandemia aceleró cambios a todo nivel y algunos de los más significativos se han dado precisamente en el ámbito de la educación. Hay algunas enseñanzas que quedan no solamente, creo yo, para los colegios y universidades, sino en general para todo el sistema educativo. Algunos de esas enseñanzas y de esos retos son, por ejemplo, la gran brecha digital que evidenciamos existía no solamente en Colombia, sino también en los diferentes países de América Latina. Un análisis de la Universidad, por ejemplo, de Colombia arrojó lo siguiente, que en América Latina el 40% de los niños y jóvenes no tenían un artefacto tecnológico para conectarse en la pandemia, y también que cerca del 46% tenían únicamente acceso a Internet. Esto es una gran brecha digital que hace que la educación no sea equitativa para todos, y creo que ese es uno de los profundos retos. El segundo que yo veo con el retorno a clases es que debemos en los colegios y universidades acoger a nuestros estudiantes, es decir, entender que estuvieron casi 2 años fuera de las aulas y que debe ser precisamente estas instalaciones de escuelas y universidades, ese entorno protector, ese espacio de acogida para que los chicos se puedan sentir bien. Hay una enseñanza muy importante que yo veo, y es que la escuela jamás podrá ser reemplazada, ni los colegios ni las universidades, por ninguna plataforma tecnológica, por ningún robot, por ningún sistema específico que tenga que ver con la virtualidad, porque la escuela se necesita siempre. Es en la escuela donde los muchachos, los jóvenes y los niños no solamente aprenden de ciencia, sino que aprenden de la vida, socializan, resuelven problemas, adquieren una cantidad de competencias como el trabajo en equipo, la capacidad de resolver problemas, que jamás lo van a adquirir en una pantalla. Hay algo muy valioso que hay que señalar y que nos enseña también este periodo de pandemia, y es que en el sistema educativo se tiene un gran reto, y es dejar atrás también muchos de esos métodos tradicionales que hacen que la escuela no cambiara casi desde el siglo XVIII-XIX, y que es necesario incorporarle muchos de estos valores, digámoslo así, tecnológicos que logramos incorporar. O sea, es necesario que tanto los estudiantes como los maestros y en general como las escuelas y las universidades adquieran esa cultura también de cambios pedagógicos, y que precisamente esas herramientas tecnológicas, que jamás reemplazarán a la escuela ni al colegio, sí son herramientas que sirven para dinamizar los procesos de enseñanza.
Continuamos con nuestro espacio de En Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad, con esta problemática acerca de ¿está preparado nuestro país, está preparada nuestra educación para esos nuevos retos y desafíos que se van planteando? Escuchábamos en la nota al director de la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra universidad, Luis Guillermo Patiño, decano, con una máxima. O sea, es indiscutible que la universidad no se reemplaza, la escuela no se reemplaza, el aula no se reemplaza, pero también es cierto que si no aprendemos de alguna manera, como nos los han venido planteando también a lo largo de estos meses, de estos años, distintos escenarios de esta alternancia, si no aprendemos a ver cómo hay que dinamizar lo educativo para sacar provecho del potencial humano que hay en nuestras instituciones de educación superior, a lo mejor vamos a quedar rezagados. ¿Qué planteamientos se pueden hacer para sacar provecho máximo? Porque una cosa es la clase, pero otra cosa es la actividad cotidiana alrededor de un campus. Sí, creo que en ese sentido, César, habría que distinguir. Un docente tiene varias funciones, varias actividades en el marco universitario, es decir, en las instituciones de educación superior. Por supuesto que hay unos contactos con los estudiantes que son innegables, que se tienen que hacer ahí, in situ, en el espacio, en la comprensión, en el diálogo, en el verse, en el estar con los distintos cuerpos de los estudiantes y compartir eventualmente un café, ir a la cafetería, caminar con los estudiantes, eso, como lo señala Luis Guillermo Patiño, es irreemplazable. Entonces creo que ahí coincidimos, hay un espacio de la formación que requiere al otro, a los otros y a las otras ahí. Por otro lado, hay unos docentes que tienen un perfil investigador y una función de producción académica que en muchos casos, cuando no hay una sesión de clase y pueden estar en su casa, en su biblioteca, en máximo silencio, concentrados, creo que esa producción se potencia en ese escenario. Entonces tendríamos que distinguir esos profesores que asisten a la sesión de clase, y aquí también quiero hacer una deriva. También hay un profesor que a veces en una pantalla puede dar una muy buena sesión de clase, pero quizás se requiera, como señalé al principio, su presencia física para compartir y para que después de que termine la sesión de clase, el canon de la clase, haya un momento de preguntas, de diálogo, que quizá la pantalla no permita ni ninguna plataforma. Está por el otro lado la producción académica y están también los docentes que realizan en el marco universitario por función social, eso, la proyección social. Entonces creo que esto nos tiene que enseñar a distribuir los tiempos, o sea, la función social del docente universitario. ¿Cuándo requerimos estar en el espacio? ¿Cuándo podemos estar en una producción, en una lectura tranquila en el hogar o en algún lugar distinto al campus universitario? ¿Cuánto necesitamos ir a una comunidad? Ahí tendríamos 3 espacios. Y quiero añadir algo más, César, que es un asunto de ciudad, que está en el corazón de Rojo y Negro. Tenemos que pensar la movilidad de la ciudad, que es un tema educativo. Es decir, no podemos ir todos a la misma hora a todos los espacios de estudio y de trabajo. Aquí podríamos ayudar a la ciudad para descontaminarla y para que fluya más el tránsito. Es decir, pensar eso que se ha venido conversando desde hace 20 años, pero que todavía no lo hemos encarnado. Creo que este es el momento de encarnarlo y hacer una propuesta desde las universidades para decir, hay un aspecto que puede hacer en su casa, otro en un lugar de proyección social y otro aquí en el Ecocampus. Y con esto remataría. Creo que nos pone un reto central, ahorita lo reiteraré hacia el final, que es la confianza en el otro, en la otra. Es decir, no te tengo que ver para saber que estás trabajando. Eso que hace que en un momento determinado, Diana, cuando uno escucha al decano, pueda decir, es que hay que ir migrando hacia nuevas posibilidades, a no negarnos un debate público en ese orden de ideas, pero también hay que reconocer que quizás, no sé si es el país, no sé si son las condiciones, no sé si son nuestras ciudades, pero dentro de la investigación que se hace para poder llegar a espacios como estos, uno se da cuenta que los estudiantes, muchos de ellos tienen una insuficiente conexión a internet, están en lugares donde incluso las universidades tuvieron que hacer un esfuerzo de llevarles los equipos a sus casas porque sus condiciones no les permitía tener uno. Eso de alguna manera
¿a qué nos va impulsando? Es decir, ¿qué lectura hay que empezar a hacer a través de esos escenarios? No sé si es en términos de conectividad, si es en términos de poder entender que efectivamente quienes pagan una matrícula, acceden a una formación, requieren también unas condiciones mínimas. ¿Cómo entender eso en estos ambientes de alternancia y próxima presencialidad? Yo creo que el tema, César, que nos estás planteando, se empezó a vivir en todo el mundo. No creo que sea una situación específica de nosotros, pero a nosotros como país sí nos mostró parte de las debilidades que tenemos en infraestructura, porque aún a veces así tuvieras las condiciones para tener la conexión, la infraestructura a veces no daba lo que necesitábamos. Entonces creo que sí nos pone como país una situación muy, muy grande frente a esa capacidad de conexión, y para la escuela esto representa también un cambio en el pensamiento. Nosotros venimos hablando en educación en los últimos años desde la autonomía del estudiante. Entonces, ¿cómo empiezo a generar un pensamiento autónomo en ese estudiante para seguir aprendiendo, a pesar de que no tiene el profesor ahí y no siempre va a tener la conexión que necesita? Entonces, creo que ahí empezamos a ver una serie de dificultades. Esto no quiere decir que por estas dificultades la calidad de la educación haya bajado. Creo que hay unos desarrollos de contenidos, de temáticas que tendremos que replantear una vez retomemos toda la presencialidad, pero sí empezar a pensarnos, como decía Guillermo inicialmente, desde unas didácticas que podamos ir como combinando todos estos escenarios. Entonces sí vamos a enfrentar algunas situaciones en términos de aprendizaje, creo que sí, más de aprendizaje de algunos contenidos, pero creo que las competencias que desarrollaron los estudiantes, a veces casi que leyendo un documento desde el celular, escuchando una clase desde el celular, no siempre en las mejores condiciones, pero aprendieron unas habilidades para la vida, un proceso de resiliencia y de ir aprendiendo solos. Entonces creo que ha sido difícil. Y para finalizar con usted, Diana, entonces eso, ¿hacia dónde considera usted que podríamos plantear como unos desafíos fundamentales de las instituciones de educación superior, que por supuesto les cabe una responsabilidad para pensarse y sobre todo para pensar la educación, no le digamos del futuro, pero sí una educación que requiere estar abierta a esas nuevas posibilidades? Lo que pasa es que siempre estábamos hablando de la educación al futuro, de incorporar las TIC, y esto nos dijo en cuestión de 8 días, no, es que se implementa ya, se incorpora ya. Entonces creo que desde ahí las instituciones hemos ido aprendiendo y debemos asumir un reto, es cómo vamos a mantener esos aprendizajes, cómo vamos a seguir con unas conexiones a través de la pantalla. No va a ser el único medio, pero sí se incorpora un medio nuevo. Y ese medio nos ha permitido fortalecer procesos de internacionalización, de encontrarnos con otros, de discutir con otros. Casi que el aula se vuelve un espacio abierto, un espacio de aprendizaje para las familias. Entonces, creo que esos retos los tenemos que mantener en todas las instituciones y especialmente las facultades de educación que estamos formando los profesores, tenemos que incorporar esa situación en el pensamiento y en el conocimiento de este profesor que estamos formando. Decano, esos retos que son innegables, ¿de acuerdo?, para la educación, para el país, incluso hasta para el propio Ministerio de Educación, ¿cómo pensarnos o repensarnos? Yo creo que hay como unos 3 o 4 retos que voy a tratar de describir, aunque no sea sino con los titulares. Primero, la confianza y la autorregulación. ¿Cierto? Insistimos mucho en el marco escolar, desde preescolar hasta un doctorado. Usted es autónomo, autorregúlese con los diferenciales de turno, de acuerdo con las edades y los desarrollos cognitivos. Pero aquí sí estamos enfrentados a que eso lo asumamos plenamente. Y digamos que es uno de los retos centrales para los docentes. Entender que un estudiante no tiene que estar vigilado por una docente, que puede tener la posibilidad de desarrollar y alcanzar su ritmo, y que la evaluación no puede partir de la desconfianza
yo creo que a usted le ayudaron en casa, magnífico, tiene una casa educada, ¿cierto? Entonces yo con eso no tengo problema, porque habría que decir que hoy tenemos un currículo ampliado y lo señaló Diana, es decir, algunos estudiantes, perdón por la anécdota, de alguna maestría en la cual yo trabajo, la maestría en educación, dice, profe, es que mi mamá le pide que esperemos 3 minuticos, que ella quiere estar en la clase también. A mí eso me da un poco de susto, pero me parece maravilloso al mismo tiempo. Es decir, asiste un poco de personas a las audiciones. Ha pasado esto en las plataformas. O sea, el currículo se expandió. Las sesiones de clase no son solamente en pantuflas, como dice Inés Dussel desde el sur del continente, sino que tienen a otros actores que no están matriculados, que no tienen carné, pero que asisten. Y creo que eso es maravilloso. El segundo reto para mí tiene que ver con los marcos institucionales y administrativos, lo que decíamos ahora en relación con los distintos profesionales, es decir, cómo confiar en el profesional, cómo entender que no hay que ver al otro para que el otro trabaje. El otro está en su casa, está desarrollando lo que debe desarrollar, bien, creo que hay un asunto de eficiencia y de eficacia ahí. Y el tercer reto para mí tiene que ver con un asunto que hemos trabajado particularmente en la UPB, y yo he tenido alguna producción académica sobre eso, que se llama el currículo de familia. Y esto lo digo para los niveles iniciales. Como señaló Diana, efectivamente, a veces hay problemas de conexión, pero yo creo que el asunto más importante, además de la conectividad, tiene que ver con que las familias se conecten con la escuela. Es decir, que la familia reconozca que mi hijo está aquí y está estudiando. Está estudiando, está en un lugarcito, en un rincón, o está en su habitación, o está en la sala de estudio, en la biblioteca, y recibe clase. Y yo creo que esa es una maravilla. O sea, la escuela se ha desplazado a la casa. Hay que recordar esta imagen, que es una imagen muy bella. Es decir, ¿cuándo aprendemos? Cuando vamos de casa a la escuela y cuando regresamos a casa. Ahí en ese trayecto, en ese itinerario hay un aprendizaje. Yo tendría que decir que entonces hemos aprendido a que en casa está la educación básica. Y esta no es una palabra de cajón, no es un cliché, sino que es así. Si las familias, creo que tenemos que aprender a educar a las familias para decir, no importa que no haya ido a la escuela, aquí en la casa tenemos la base, la morada es la base de la educación. Creo, para mí, esos son retos centrales. Y lo estoy diciendo no solamente para la educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, lo estoy diciendo también para la formación de la educación superior. Es decir, tener al hijo en casa nos permite entender que el hijo está estudiando y está también en casa. Si hay un escenario a través del cual nos reconocemos, no solo en términos como cultos, es precisamente lo educativo. Si hay un escenario a través del cual logramos formar conciencia crítica, argumentación, creatividad, es lo educativo. Pero lo educativo ha, de alguna manera, retornado a su lugar primigenio, a los hogares, donde nació, de donde se gestó y sobre todo donde seguramente, y gracias a estas nuevas posibilidades que se nos han dado a propósito de una educación que ha tenido que pensarse y repensarse, permitirá, Dios mediante, que cada vez más la educación llegue donde corresponde. Los retos que se le plantean a la educación hoy, a propósito de este tiempo de pandemia, de estas nuevas modalidades y de eso que llegó para quedarse. El tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. A nuestros invitados, mil gracias. A Diana Jaramillo, desde la licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad Católica Luis Amigó, y a nuestro decano de la educación de la Facultad de la Escuela de Educación y Pedagogía de la UPB, Guillermo Echeverry, porque a través de cada uno de sus grandes conceptos logramos ir creando conciencia de ciudad y sobre todo de ciudadanos educados. Mil gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión y los invitamos a que se queden siempre conectados con todos nuestros canales digitales y nuestras distintas redes sociales para que cada vez más la universidad llegue a los diferentes escenarios, sobre todo a nuestros hogares. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema de interés para todos.